Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Que la gracia de Dios esté en nuestros corazones. Vamos a orar, dar inicio a este estudio. Amado Rey, gloria y honra sean dadas a tu nombre. Tú eres bendito por siempre y para siempre. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, anhelando que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y tu palabra sea sembrada en nosotros y dé fruto abundante en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, estar en medio de tu presencia, anhelamos escuchar tu voz, anhelamos ser instruidos por medio de tu palabra. Sé nuestro Maestro y que nosotros podamos ser tus discípulos. Enséñanos tus estatutos, instrúyenos por el camino de la verdad. Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las gloriosas verdades de tu bendita palabra. Te lo suplicamos, oh amado Rey, te lo imploramos. Transforma nuestra mente, transforma, Señor, todo nuestro ser, para que nosotros podamos regocijarnos y alegrarnos solamente en ti y únicamente en ti. Quita toda filosofía mundana, quita todo pensamiento contrario a tu bendita palabra, y que nosotros podamos siempre caminar en la senda de la santidad. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, amigos, estamos estudiando el libro de Éxodo. Nos encontramos ahora iniciando el capítulo número 13 de este libro, así que los invito a esa porción de la Escritura. Éxodo capítulo 13. Vamos a hacer una lectura de todo el capítulo. Éxodo capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra, que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 13.
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás sus cernes. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Y hemos visto entonces cómo Dios, mediante sus juicios y una serie de plagas, quebranta entonces el corazón rebelde, el corazón obstinado de Faraón, hasta llegar al punto que él cede ante la demanda divina y deja ir al pueblo de Israel, deja ir a los hijos de Dios. Es mediante esta serie de eventos en las cuales el protagonista es Jehová, dando a conocer su nombre, dando a conocer su poder, dando a conocer su autoridad, dando a conocer su fuerza. Es mediante todos estos hechos en los cuales el pueblo logra ser liberado de la esclavitud de esta nación pagana, del pueblo de Egipto. Y ahora, siendo libres de este yugo, emprenden un camino, emprenden una senda. Y como lo hablábamos el domingo pasado y como el mismo texto lo reitera, Dios no los conduce por el camino habitual para llegar a la tierra prometida. No los lleva por la ruta común, sino que hace que rodeen el Mar Rojo y entren a una porción del desierto. Primero se establecen allí en Sucot, y más adelante van a avanzar, como lo vimos en los versículos que leímos. Pero fíjense que en esta porción de la Escritura el texto comienza nuevamente reiterando una instrucción que Dios le había dado a su pueblo. En el versículo 1 y 2 el texto nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. Así que una vez iniciada este periodo de libertad, este periodo de independencia, en el cual el pueblo ahora es libre de toda esclavitud, Dios le demanda algo al pueblo.
¿Y cuál es esa demanda que Dios hace? ¿Cuál es esta demanda? Que se entregue todo primogénito. No solo del pueblo de Israel, sino incluso de los animales. Todo primogénito debía ser consagrado a Jehová. La palabra hebrea utilizada aquí, la expresión conságrame, es kadash, que significa precisamente apártame, o santifícame, o sepárame, o pon a un lado. Y esta palabra kadash se hace precisamente para apartar elementos especiales, elementos que tenían una connotación entonces distinta a los demás. Y eso es precisamente lo que Dios le está demandando al pueblo. Debido a mi obra de redención, debido a lo que yo ejecuté en Egipto para mostrar mi nombre, mi gloria, y que ustedes ahora son mi pueblo, entonces ahora ustedes son un tesoro especial para mí, son mi propiedad. Y eso va a quedar demostrado y va a ser evidente mediante la consagración de sus hijos primogénitos. Ellos debían entonces apartar de forma especial todo varón que abriera matriz de mujer en medio de la nación. El primogénito debía ser consagrado al Señor. Ahora, no debía ser consagrado en forma de sacrificio. Hablando de un sacrificio literal. Dentro de las culturas antiguas, habían pueblos que en determinadas ocasiones y fiestas dedicadas a sus divinidades o dioses, dedicaban también sus primogénitos, pero los dedicaban como ofrenda sacrificial, es decir, literalmente los mataban. Ya. Un caso que cuando estemos estudiando por lo menos Deuteronomio, Jueces, incluso el periodo de los profetas, cuando inician los profetas, vamos a ver cómo a Moloch se les dedicaban hijos primogénitos, y estos niños eran llevados delante de un altar y se les quitaba la vida allí. Bueno, esto no es lo que Dios estaba exigiendo para tener ese tipo de aclaración. Esta consagración no era un sacrificio de este tipo, más bien era un apartar, era una dedicación de la vida de ese hombre. Era una dedicación de la vida de ese hombre, porque nosotros debemos entender lo que significaba para un pueblo y en especial para Israel el primogénito. Hemos dicho que el primogénito significa ¿qué? La fuerza, el vigor, ¿cierto? La primicia de una familia. Pero también el primogénito significa el inicio de una generación, que es lo que estaremos considerando en esta porción de la Escritura. El primogénito, como heredero principal dentro de la familia, marcaba entonces el inicio de otra ¿qué? Generación. Por lo tanto, al dedicarse el primogénito, no solamente se dedicaba a este hombre, sino toda la generación que estaba bajo su autoridad, bajo su poder. Por eso es importante dedicar el primogénito. Recordemos que el primogénito tiene derecho a una doble porción de la herencia, pero simbolizaba entonces la cabeza visible de cada familia. Así que a esto nos referimos con consagrar. Es por eso que encontramos que en el texto se nos dice que esta práctica no debía hacerse una sola vez. No era que ellos debían hacerlo en ese instante cuando estaban allí en Sucot o camino a Etán,
sino que debía hacerse año tras año. Debía hacerse esta consagración. Todos los hijos primogénitos debían ser ¿qué? Consagrados al Señor. Luego vamos a notar que la práctica no va a ser año tras año, sino que va a ser cada vez que hubiese un primogénito debía ser que llevado al templo. Porque nosotros entendemos aquí que en este momento histórico no hay templo, no hay altar, no hay una tienda de adoración como tal. Eso se va a construir más adelante. En primera instancia, una tienda móvil se va a construir en el Sinaí, cuando ellos lleguen al Sinaí. Luego, cuando ellos ya se establezcan en el territorio, van a tener un altar de consagración mucho más que continua. Es por eso que encontramos en el texto que Dios demanda que cuando ya entren al territorio, a la tierra del cananeo, del eteo, esta práctica debía ser cada vez que naciera ¿qué? Un primogénito. Ahora bien, el Señor entonces da este tipo de demanda precisamente para enfatizar lo que Él es y lo que Él ha hecho por su pueblo. Fíjense que nuevamente encontramos esta palabra en el texto de Éxodo, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Y fíjense que Dios está tratando con el pueblo a través de leyes, instrucciones y mandatos que ellos deben ¿qué? Recordar. Ellos deben ¿qué? Recordar. Dios conoce la naturaleza humana y sabe que nosotros somos débiles. ¿Para qué? Para recordar. Para recordar lo bueno. Para recordar ¿qué? Lo santo. Para recordar su gloria. Para recordar su nombre. Para recordar su autoridad, su poder, su magnificencia. Por eso la dedicación de los primogénitos, tanto hombres como animales, en este entonces era un medio de gracia. Era un medio de gracia. Porque mediante este ritual su fe era fortalecida. Mediante este ritual entonces su mente era abierta para recordar las grandes maravillas de quien es su Dios y de sus grandes hazañas. Entonces encontramos que Dios establece este rito como un medio de gracia para el pueblo, para que ellos siempre tengan presente entonces en su mente y en su corazón a quién le pertenece y quién es su Dios. Es por eso que en el versículo 9 no solamente se nos habla aquí de la noción de la primogenitura consagrada, sino el hecho de la fiesta, tanto como de la Pascua, como los panes sin levaduras, como un modo en el cual su mente iba a estar entonces meditando o pensando o centrada en las grandes realidades de quien es Dios. Versículo 9. Y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Así que lo que vemos aquí, tanto en la consagración de los primogénitos a Jehová, como en las otras fiestas que se establecen en Israel como una nación, porque estamos viendo aquí el establecimiento de ciertas instituciones, pero de Israel como nación, son medios de gracia.
son medios de gracia para que el pueblo pueda permanecer en una fe firme y sólida en cuanto a quién es Jehová y en cuanto al conocimiento de Él. Ahora, no debía tomarse como lo tomaron luego los judíos, de una manera externa. Fíjense que algunos luego se colocaron cierto tipo de pergaminos, bueno, no eran pergaminos, filacterias se les llama, unas porciones de papel, y se las colocaban incluso en las manos, las colgaban como para recordar, pero realmente el texto no apuntaba a esto. No era que debían colocarse ahora algo en la frente, algo en la mano, algo en el pecho para que recordaran. Simplemente lo que Dios está diciendo es que el evento como tal, la ceremonia como tal, el rito debía hacerse con tal seriedad, con tal importancia, que marcara sus vidas, que marcara de forma profunda sus vidas. Era una señal, como si se la hubiesen tatuado en la mano, o en la mente, o en su corazón, para que ellos recordaran entonces quién es Jehová. Y no solamente esto, sino que en el texto encontramos, como en una ocasión se los había comentado, hermanos y hermanas, que esto debía generar un impacto en las generaciones futuras, y un impacto tal que generara inquietud por aprender quién era Jehová y cuáles eran sus instrucciones. El hecho de que ellos hicieran este tipo de consagración debía hacerse con toda la familia, debían hacerse con todos los miembros presentes, de tal manera que los demás preguntaran: ¿para qué se hace eso? Y hubiese entonces la oportunidad de enseñarle a los miembros lo que Dios había hecho en el pasado, lo que estaba haciendo en el presente y lo que haría en el futuro, ya en relación con la redención de Cristo. Así que la consagración a los primogénitos era algo que debía hacerse de generación a generación. Ahora, ¿cómo se hacía esta práctica? Bueno, en primera instancia se entregaba al hijo varón. El hijo varón era quien tenía derecho a la primogenitura. Se entregaba al hijo varón. Alguien dirá: bueno, ¿y qué pasaba si la primera en nacer era mujer? ¿Qué ocurría allí? Uno cuando habla de estos temas, a ver si, sobre todo hoy en día, ya se meten en terrenos delicados, con cierta susceptibilidad de ciertas personas, pero nosotros debemos ser bíblicos en todo momento. ¿Y qué pasaba si era mujer? Bueno, las mujeres no tenían derecho a primogenitura. Si la primera era mujer, la familia se alegraba porque había nacido una hija en la casa, pero para ella no se le daba el derecho de la primogenitura. Y si la segunda era mujer, pasaba lo mismo. Y si la tercera era mujer, seguía lo mismo, hasta que naciera un hijo, ¿qué? Varón. Entonces, ahora sí, a ese se le otorgaba la primogenitura. Pero ¿por qué se hace de esta manera? Es exclusivo. La mujer no tiene valor. No, la mujer sí tenía valor y sigue teniendo valor en el Señor. Pero recordemos que hay unos principios espirituales mucho más altos que se están desarrollando en estos eventos que estamos viendo aquí, no solamente en Éxodo, sino que vemos en todo el proceso de redención. ¿Alguien sabe por qué era una bendición el hecho de que naciera un hijo varón en medio de una familia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? Ok, hermano, exactamente. Recordemos que hay algo mucho más alto. Había una promesa.
La promesa que encontramos allí en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Que vendría que una simiente, un varón, un hombre, que iba a restaurar entonces ¿qué? La comunión de Dios, ¿cierto? Con la humanidad caída. Esa promesa estaba como vigente, pero el requisito era que debía ser ¿qué? Un varón. Por eso cada familia anhelaba entonces que en ellos se cumpliera el cumplimiento de ¿qué? De la promesa. Es por eso que nosotros en los evangelios encontramos que a María se le llama como bienaventurada. No fue porque ella en sí misma era una mujer que especial, sino porque ella tuvo el privilegio, ¿cierto?, de dar a luz al Salvador del pueblo de Dios. Eso fue un deseo que estuvo presente en todas las generaciones antes de ella. Y ella tuvo ese magnífico ¿qué? Privilegio. Así que estamos en este momento histórico donde la promesa está como vigente. No es porque Dios desestime a la mujer o la mujer valga ¿qué? Valga menos. Es que hay una promesa. Hay una promesa. Y estos eventos que estamos viendo aquí, la consagración de la primogenitura, apuntan como a el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, la primogenitura debía entregarse a ¿quién? Al hijo varón, así naciera de sexto, séptimo, octavo, noveno, después de seis niños, debía entregarse al hijo varón. Y él entonces tenía derecho a la primogenitura. Si en una familia nunca había varón, no todas eran mujeres. Bueno, era lamentable para ellos porque perdían la primogenitura. No vamos a ver ahorita. Dios mediante, cuando veamos la distribución de las familias, vamos a considerar entonces el hecho de que cuando una familia, por lo menos, no habían varones, y eso sucede mucho, por lo menos cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando no habían varones dentro de la familia, inicialmente dentro de la cultura se perdía la heredad y era tomada por la familia más cercana, porque nosotros vamos a considerar también, habían bloques de familia, inclusive dentro de las mismas tribus habían bloques de familia. Entonces un bloque de familia, dentro de sus generaciones, ninguno de sus hijos, porque recordemos que eran familias también numerosas, eso era hasta incluso raro de que no tuvieran hijos, pero supongamos que ninguno de sus hijos dieran un varón, entonces la familia y su heredad pasaba a la familia más cercana. Pero eso era una cuestión cultural. Dios luego va a renovar ese tipo de práctica. Sí, va a renovar ese tipo de práctica, estableciendo de que cuando se dieran ese tipo de casos, las otras familias se casaban con esas hijas, para que la familia no perdiera la heredad. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué era lamentable? No tanto era por la heredad perdida, sino por el hecho de que significaba entonces de que Dios no los había bendecido. Porque ¿quién es el que da los hijos? Dios, ¿cierto? Ahora, dentro del mismo contexto, porque aquí lo que debemos separarnos es de ese tipo de pensamiento de quién es mayor, el hombre o la mujer, ¿cierto? Parece que algunos quieren que uno entre los terrenos, que
La mujer tiene la misma capacidad del hombre, claro. Incluso hay mujeres mejores en cierto tipo de habilidades y capacidades, pero no estamos en este tipo de contexto. Estamos en un contexto en el cual se está desarrollando el cumplimiento de la promesa de redención ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, cuando a una familia llegaba un varón, ¿cierto? ¿Qué había? Mayor gozo que cuando hay una niña. No porque fuera en esencial una niña o un varón, sino por la vigencia de ¿qué? De la promesa. Era por eso. Era simplemente por eso. Como si a usted le dijera, en el lado contrario, ¿cierto? Sí, siendo un poquito así carismático, si le dijeran en una visión, una mujer va a llegar a bendecir tu casa. Y usted está allí parado en la puerta, ¿cierto? Si viene un hombre, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibiría? Bien, cierto, normal. Si alguien querido lo recibe con... Pero si usted ve a lo lejos que viene una mujer, ¿qué pasará por su mente o por su corazón? ¿Qué pensará? Usted dirá, puede ser eso, ¿cierto? Por lo tanto, tanto usted como los que estén esperando tendrán ahora una actitud mucho más distinta que la que pudiesen tener con cualquier que. Ahora, si eso pasa, en este caso hipotético, que ojalá nunca nos ocurra, ¿cierto? ¿Cuánto más con una promesa dada por Dios en cuanto a la redención y en cuanto al establecimiento de la comunión de Dios con la humanidad caída? Mucho mayor, ¿cierto? Mucho mayor sería que la expectativa. Pero que Dios no dé un hijo, ni siquiera el gozo de la expectativa de Dios. Entonces, era muy difícil, era muy lamentable para una familia no tener primogénito, ¿no? Era muy lamentable. Bien, entonces, como les decía, estamos allí en este contexto, y en este contexto es que entendemos entonces la valía del varón como el legítimo, ¿cierto?, heredero de la primogenitura. Se le daba era al varón. Una vez nacido, una vez que nacía este niño, se tenían que esperar cerca de 30 días aproximadamente para ser consagrados al Señor. En este contexto en el que estamos hablando en Éxodo, muchos comentaristas afirman que era entregado, en el caso de que naciera, eran llevados delante de los líderes. En este caso, Moisés como líder, entonces a ellos se les llevaba el primogénito. Más tarde, cuando se establece ya el cuerpo de sacerdotes, eran llevados precisamente a los sacerdotes más cercanos por cada familia. Eso lo vemos allí. Vayamos allí a Números, capítulo 18. Versículos del 15 al 16. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 18, versículos 15 al 16. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás según tu valuación, por 5 ciclos en plata, en el ciclo del santuario,
que es de 20 eras. Pero recordemos que aquí ya hay un establecimiento del cuerpo de sacerdotes. Es más, basadas en los judíos, teniendo en cuenta esta instrucción, denominaron este tipo de ritual la redención del primogénito, que en hebreo es Pidyon Jehová. Lo denominaron de esa forma. Una vez que cumplía los 30 días, era llevado ¿a dónde? Al sacerdote para consagrarlo al Señor y debía ser redimido. El texto nos dice que debía ser redimido por 5 ciclos de plata. Cristo, el mismo Señor Jesucristo, experimentó este tipo de ritual. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Repito. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, en este caso de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Recordemos que Dios también en su gracia, inclusive el sistema de ofrendas fue modificado en cierta manera. Cuando no se cumplían, o cuando una familia incluso no tenía la facultad o la capacidad de dar una ofrenda como se estipulaba, Dios le daba ciertas opciones para que cumplieran entonces el poder redimirlos y el poder presentarlos delante del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió el rito de la primogenitura. Pero recordemos que todo esto apuntaba a eventos mucho más altos, superiores. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Versículos del 1 al 6. Miren lo que dice la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces notamos, ¿cierto?, que este hecho de consagrar los primogénitos, más que
un ritual en el cual los israelitas entregaban al heredero, entregaban a aquel que representaba su poder, su fuerza, el inicio de una generación. Estaba apuntando a quién, al verdadero primogénito. Estaba apuntando a quién, a Cristo, el cual, como lo dice el versículo número 6 de Hebreos capítulo 1, es el primogénito en el mundo. Y este primogénito en el mundo también es entregado. Es entregado. Hay un punto que es importante que nosotros conozcamos aquí en Éxodo capítulo 13, y es que ese primogénito era llevado delante de Dios y era entregado como un símbolo de redención. Un símbolo de redención. Cuando era presentado en el altar, se pagaban esos 5 ciclos de plata, precisamente porque el primogénito simbolizaba un rescate. Un rescate. No era sacrificado como tal, como en otras culturas, pero era entregado en las manos de Dios y debía ser rescatado con 5 ciclos de plata. Notamos entonces que este primogénito, que sí es dado por Dios mismo, sí es sacrificado, sí es que entregado, sí es inmolado, sí recibe la ira de Dios. ¿En beneficio de quién? Del pueblo. Así que cuando Dios introduce al primogénito en este mundo, lo introduce para que su pueblo alcance una mayor libertad en la que alcanzaron el pueblo de Israel a ser libertado de Egipto, y para que este primogénito ahora sí se siente en pleno gobierno y sea adorado por todos, como dice el hebreo, esté incluso por encima de los ángeles, porque el primogénito es superior a todos. Es superior a todos. Así que cada generación entonces tenía la oportunidad de celebrar no solamente la liberación de Egipto, sino su propia redención, ¿qué? Espiritual, a través de la consagración del primogénito. Recordemos que al ser el primogénito la cabeza, ¿cierto? Era como si todos estuvieran siendo ¿qué? Consagrados o entregados. Bien, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los invito a que continúen en sus casas leyendo este libro de Éxodo y sobre todo que se enfoquen en este capítulo 13, que seguiremos aquí abordando algunos puntos que es importante que conozcamos que se encuentran en este capítulo número 13. Entonces fíjense cómo la consagración de la primogenitura se establece como un medio de gracia para que el pueblo siempre tenga presente en sus mentes quién es su Dios. Y nosotros, como una aplicación para nuestras vidas, también siempre debemos tener presente el primogénito que ha sido entregado y que es nuestra cabeza como iglesia, que es nuestro Señor y nuestra utilidad, para que también nosotros tengamos plena certidumbre de quién es nuestro Dios y a quién pertenecemos. Oremos, hermanos.